con Raúl Sor sobre la importancia que tiene esta reunión, que Raúl la ve como bastante más de fanfarria que de realidad. Le vamos a preguntar por qué. Comienza Última Mirada. Don Joaquín Silva. Don Fernando. ¿Cómo está? Solamente en acto de disclaimer que yo hago permanentemente, don Joaquín Silva y yo fuimos compañeros del mismo curso en la misma promoción del Colegio San Ignacio Alonso Valle el Verdadero hasta 1973, que salimos y cada uno dividió sus caminos para distintas cosas. Por lo tanto, lo conozco de muchos años y desde ese punto de vista quiero que lo sepan. Pero en términos de teología no tengo idea. Básicamente lo que han planteado ustedes en el Consejo en el ámbito de esta comunicación que se conoció y que le hicieron extensiva al Papa justo en un momento donde empiezan a rodar cabezas, empieza a hacerse una situación muy traumática dentro de la conferencia episcopal. ¿Quisieron que calzara el momento o aprovecharon este momento para hacerle ver al Papa que en términos de la enseñanza teológica hay problemas serios también? Hola Fernando. Bueno, en realidad el motivo de nuestra carta abierta al Papa es la carta que él mismo dirigió a toda la iglesia chilena. Ya había escrito a los obispos en Chile, ya sabemos todos que llamó a todos los obispos le habían presentado su renuncia. Supimos del documento que se filtró, en la cual el Papa hace ver la gravedad, la magnitud, la profundidad que significaba la crisis de la Iglesia en Chile. Y luego de eso tuvo un gesto extraordinario que fue invitar a las víctimas de abusos sexuales a el Vaticano. Y luego de esa vuelta a las víctimas vino esta carta del Papa a la Iglesia, se tituló A la Iglesia que peregrina en Chile, del día 31 de mayo recién pasado. Y esa carta, en verdad, para nosotros fue un motivo de profunda alegría, de profunda esperanza, porque en primer lugar expresaba ya con más palabras, con más trasfondo, eso que había expresado simbólicamente invitando a las víctimas a Santa Marta y expresando la profunda empatía que toda la Iglesia debía tener con todas las víctimas de abuso en la Iglesia y en la sociedad, en nuestra cultura. Y esa empatía estaba muy fuertemente también expresada en la idea de que la Iglesia entera debía hacerse cargo de una situación grave que le afectaba a ella, que era hasta lo que él llamó una cultura de abuso y también del encubrimiento. Entonces, ante esta situación de abuso y encubrimiento, lo que hace el Papa es abrir una puerta de luz, una puerta de esperanza, una puerta a la cual pueda realmente transitar las personas que se han sentido vulneradas en sus derechos, vulneradas en su dignidad. Y eso para nosotros ha sido, como digo, un motivo de esperanza y una interpelación. Nosotros decimos en nuestra carta que lo que el Papa escribe es propiamente una provocación, es decir, él está esperando que respondamos, él está pidiendo que la Iglesia reaccione, y reaccione porque el problema es grave, el problema es serio. El problema no solo afecta a algunas personas, y por eso se dice, no tiene que ver con que salga un obispo y entre otro, son cosas necesarias que pasen también, pero el problema es mucho más hondo, es mucho más grave. Cuando se dice es una cultura, es porque eso está enraizado en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de relacionarnos, está mucho más profundamente enraizado. ¿Y de qué manera, Joaquín, eso tiene que ver con, por ejemplo, lo que se enseña en términos de teología católica? ¿Dónde se ve eso? Porque uno podría pensar, mira, teología es, no sé, entender cómo comprender, hacer una exégesis de la Biblia, de los distintos pasajes del Nuevo Testamento y la misión de Jesucristo en la tierra, y por lo tanto, ¿qué tiene que ver eso o qué tendría que ver eso con situaciones que eventualmente pueden ser personales y delictuales? Bueno, como tú decías muy bien, a mi juicio en la introducción,
La teología tiene justamente que ver con las maneras en cómo nos comprendemos como católicos, cómo nos comprendemos en nuestra relación con la sociedad, cómo comprendemos hoy el Evangelio de Jesucristo, lo que el Papa también llama en su carta y dice cómo se está entendiendo la teología a la altura de los desafíos que representa el tiempo actual. Es decir, el Papa en la carta a la Iglesia en Chile no solo habla de una serie de temas de carácter general, sino que además interpela directamente a la teología en Chile. ¿Y cuál es la facultad de teología en Chile? Somos nosotros. Es decir, si nosotros nos quedamos callados ante una carta del Papa dirigida a nosotros, entonces ¿quién habla? Una de las cosas que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención es que esta carta, insisto, es una carta y así está titulado a la Iglesia que peregrina en Chile. Y las cartas, a mí me enseñan desde chiquitito, en el colegio también, que las cartas se contestan. Y esta carta nadie la contesta. Y seguimos una situación en la Iglesia como de Somni. ¿Quién responde? ¿Quién se hace cargo? Estamos esperando a Chicluna, estamos esperando a Jordi Bartomeu. Y ya vamos a esperar que hagan algunas cosas importantes para la Iglesia, muy bien, pero la Iglesia chilena. Y la Iglesia chilena, estoy pensando en sus obispos, estoy pensando en sus sacerdotes, sus congregaciones, sus movimientos sociales, los jóvenes, las universidades. ¿Quién responde? Bueno, que ahí hay un punto de vista bien interesante que planteas tú, porque la crítica del Papa en ese informe que les manda para que lo lean antes de su reunión, básicamente establece que uno de los problemas que tiene uno de los principales problemas que tiene la Iglesia chilena es que se ha verticalizado a tal punto que solamente hablan por ella los obispos o un grupo de obispos en la conferencia episcopal. Y por lo tanto no habla todo el resto de la Iglesia chilena. Exacto. Es una crítica directa. Claro, y la hace el Papa. Sí, la hace el Papa. Se monopoliza la palabra. Y eso deja de ser Iglesia de Cristo. Y por eso el Papa tan fuertemente y tan hermosamente también dice, no se dejen arrebatar el Espíritu Santo. Y se lo dice ¿a quién? A todos los católicos. Y por lo tanto apela él a una mayoría de edad en la Iglesia, de la cual estamos muy, muy lejos, muy lejos. Entonces este silencio, esta mirada apática, esta mirada esperanzada en lo que otros pueden hacer, este desresponsabilizarse de lo que tenemos que hacer como cristianos, es lo que genera también una distancia cada vez mayor respecto a la Iglesia, porque cada uno de nosotros hoy día en la cultura contemporánea también quiere ser más protagonista, quiere tomar sus propias decisiones en autonomía, en libertad. No está esperando que alguien de fuera le venga a decir qué tiene que pensar, qué tiene que hacer, cómo tiene que vivir. Y si la Iglesia sigue pensando que ella, la Iglesia, estoy pensando ahora en la jerarquía eclesiástica, considera que ella tiene el conocimiento de lo que tú tienes que hacer, de lo que yo tengo que hacer, y además de todo lo que la sociedad tiene que hacer, está muy equivocada. Ese lenguaje ya no entra, no tiene ninguna posibilidad de ser. Entonces la teología, en ese contexto, la teología tiene que ayudar justamente a elaborar un discurso en que en comunión con el magisterio eclesiástico, en relación con él, en una relación que muchas veces puede ser hasta tensionada, pueda ir caminándose y buscando caminos que hagan más plausible, más creíble, más viable el Evangelio de Jesucristo hoy día, porque seguimos creyendo que el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Nos enseñaban en el colegio que había dos grandes rompimientos clásicos en la Iglesia Católica. Uno eran las herejías, que eran atentados, entre comillas, contra la doctrina, contra lo que se decía, qué sé yo, que no había Inmaculada Concepción, que la Santísima Trinidad no funcionaba, en fin, eso va contra la doctrina. Y que estaban los cismas, que los cismas eran problemas contra la obediencia o contra la jerarquía o la institución, digamos. Qué sé yo, obispo que fuera en contra de una determinada norma, por ejemplo. Pero aquí hay una cosa que puede ser hasta una tercera forma, que es una mezcla. No creo que esté afectada la doctrina, pero sí está afectada el poder individual que tienen las conferencias episcopales en los lugares ahí donde se plantean. ¿Qué tanto están y conversan con la jerarquía? ¿Qué tanto tienen que conversar o no conversar, sino que solamente instruir a sus feligreses? Y esa situación
durante mucho tiempo, según lo que revela el propio Papa en su informe, enclaustró a una iglesia que había sido exactamente lo opuesta, porque incluso lo menciona, durante la época de la dictadura. ¿Cómo se entiende eso? No, se entiende, el Papa, no sé si lo recuerdas, pero cuando fue elegido Papa, él insistió mucho en presentarse como el obispo de Roma, para marcar justamente el hecho de que cada obispo, en su respectiva diócesis, él tiene un poder, una autoridad, un gobierno que es propio, que es ordinario, que cada obispo en su lugar tiene la tarea, la misión de anunciar el Evangelio y de conducir a esa porción del pueblo de Dios, a esa iglesia local, como se llama también, en propiedad. Y por lo tanto, él es el obispo de Roma, y por ser el sucesor de Pedro en Roma, es el primero entre iguales, entre los apóstoles. ¿Por qué hago esta explicación? ¿Por qué doy esta explicación? Pues esto es importante para entender la necesaria autonomía, la necesaria identidad que también tienen que tener cada uno de los obispos en sus respectivas diócesis y como colegios episcopales, es decir, como lo que tú dices, como conferencias episcopales en cada lugar. Lo que ahora ha sucedido en ese sentido muestra la gravedad del tema. Que todos los obispos sean llamados a Roma, que presenten su renuncia y que ahora estemos en una situación de impas, significa que la crisis de la iglesia en Chile no ha permitido una iglesia que como en otro tiempo, hubiera tenido ese valor, esa importancia, ese protagonismo identitario para contribuir en este lugar tener una identidad. Es lo que el mismo Papa le dice, ustedes han perdido el rumbo, han perdido su centro. Ya no es la iglesia profética de otro momento que lo fue en América Latina y en Chile en particular. Déjame así hacer una salvedad que probablemente algunas personas en la casa pueden estar pensando y que tiene que ver con lo siguiente. A ver, se necesitó que el Papa recapacitara de su error y torpeza durante la visita, mandara este informe para que de pronto todos los estamentos empezaran a decir, sí, efectivamente la iglesia necesita ser cambiada, sí, efectivamente esto había un grupo achoclonado de élite que manejaba todo. Si es que el Papa no lo hubiese hecho, se hubiesen mandado cartas, se hubiesen hecho estas discusiones, estaríamos presentes hoy día en televisión hablando de este tema, a pesar de que el problema existía, lo conocíamos, incluso sabíamos probablemente dentro de la iglesia, o ustedes sabían dentro de la iglesia, que había sacerdotes que habían abusado del poder y habían abusado sexualmente de las personas y que no decían nada. Bueno, justamente, y eso es parte justamente importante o sustantiva de la gravedad a la cual había llegado el problema en la iglesia. De que muchas veces conociéndose estos hechos se encubrían, se explicaban de otra manera, se esperaba resolver de otro modo. ¿Me fijas? Entonces, por eso se dice en la visita del Papa, gracias al periodismo, gracias a que algunos insistieron con el tema del obispo Barro, fue que esta situación pudo finalmente develarse y también hacer un giro en la apreciación que el mismo Papa tenía de la situación. Pero es una situación que obviamente el mismo Papa lo dice en la carta, nosotros en la iglesia en Chile y particularmente el episcopado estábamos en muchos sentidos cegados. No podíamos, en nuestra carta de los teólogos decimos, en muchos casos quizás no podíamos ver o no queríamos ver. O no teníamos la valentía, no teníamos el aplomo para decir las cosas por su nombre, llamarlas como corresponde y tener también la decisión y la voluntad de configurarnos y ser iglesia como la misma iglesia estaba pidiendo que fuéramos y que uno considera que ese modo de ser iglesia se enraiza finalmente o tiene sus raíces en toda una tradición hermosa de esta propia iglesia en Chile, en América Latina y en el Evangelio. Pero déjame planteártelo dentro de la Facultad de Teología. Tú descubriste que el tema de los abusos, particularmente sexuales, eran tales cuando salieron en los diarios, hace 10 años con las denuncias de Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo, Jimmy Hamilton y Fernando Bache, o era algo que se comentaba y que se dejaba para callado?
Bueno, yo creo que era como lo que pasaba, yo creo que en la cultura nuestra en general, como tú probablemente también en el mismo, ya que tú mismo decías, en el mismo colegio, se sabía que algún profesor corría, se le iban las manos más de lo necesario. Me acuerdo de solamente uno que lo echaron. O de algún cura que también podía estar ser proclive a jóvenes, como se decía, o cosas por el estilo. Pero uno dice, en ese momento esas situaciones se enfrentaban de un modo que hoy día consideramos absolutamente inadecuada, impropia, y que iban creando una cultura que efectivamente iba siendo una cultura del abuso y del encubrimiento. Ahora, esa cultura del abuso y del encubrimiento no solo tiene que ver con las cuestiones de orden sexual, sino que tiene que ver con el ejercicio del poder, de la autoridad, tiene que ver con la conciencia de los otros. Entonces, el tema es mucho más complejo y mucho más serio de lo que a primera vista yo creo que, sinceramente, creo que todos nosotros pudiéramos haber estado observando. El tema de Caradima, yo creo que pocos sabían realmente lo que hubiera estado pasando en esa fraternidad sacerdotal. Yo por lo menos tenía idea de eso y uno podía haber escuchado quizás de que había algunas denuncias. Yo creo que uno más bien se miraba y decía, ¿cómo una fraternidad o desde una parroquia podían surgir tantas vocaciones sacerdotales? Por ejemplo. No sé, sin duda, lo que sorprende, si tú quieres, lo que sorprende en términos formales, es que cuando aparecen las denuncias, la iglesia que hoy día se declara, porque la iglesia en el informe que les envía el Papa a los obispos, se declara directamente como con una opción privilegiada en favor de las víctimas que denuncian. Pero esa misma iglesia, cuando denuncian las primeras víctimas del año 2010, los hacen pedazos. Y por mucho tiempo más. Y no solamente los sacerdotes, y no solamente las personas amigas de los sacerdotes o los obispos y todo lo demás, sino que en general, no tengo idea cómo era la cosa en las facultades en esa época, pero da la sensación de que recién aparece este concepto de ligarse a las víctimas con empatía, a abrir las manos, cuando eso se supone, por lo menos nos enseñaron así desde chiquitito, que estaba en el Evangelio desde el principio. Sí. O sea, yo creo que es efectivamente ha sido un aprendizaje tremendamente duro, y por eso tanto los obispos chilenos como el Papa estamos todos muy profundamente agradecidos por el testimonio y la lucha que han dado las víctimas de abuso, particularmente Jane Hamilton, Murillo, ¿no es cierto?, Cruz. Nosotros invitamos hace pocas semanas a James Hamilton a la Facultad de Teología, a un encuentro con estudiantes y profesores de la facultad, y fue un hecho realmente potente desde el punto de vista del encuentro, del poder él y nosotros decir lo que estábamos viviendo, el sufrimiento que él había experimentado y las víctimas han experimentado durante este tiempo. James Hamilton estaba profundamente agradecido de este encuentro, poder decir lo que él había sentido también de esta Iglesia Católica, en un espacio tan católico como puede ser una Facultad de Teología Católica. Y para nosotros fue también muy importante poder compartir con él ese dolor y también este compromiso que significa hoy día ponerse del lado de las víctimas de cualquier forma de dominación, de cualquier forma de abuso de su conciencia, abuso de su cuerpo, abuso de la autoridad que la cual tú estás revestido a veces muy momentáneamente, pero que puedes, ¿no es cierto?, poner al servicio de otro o simplemente para el desarrollo de tus intereses. ¿Cómo se mide, Joaquín, el avance, llamémoslo así, en una facultad de teología de los alumnos? En casi todas las otras cosas son pruebas, ¿okay? Tú haces, qué sé yo, pruebas. Pero cuando estás hablando de la fe, ¿cómo se traduce eso y además de la enseñanza de la fe aplicada a una situación pastoral? ¿Cómo se traduce eso en algo que tú puedas decir, mira, este va avanzando, este está más acá, este es un equivalente a 4, este es un equivalente a 6? ¿Cómo se mide la calidad de buena teología que tiene un alumno que sale de la Facultad de Teología? Pues nosotros decimos que normalmente la teología
parte de una experiencia creyente, una experiencia de encuentro con Jesucristo, de acogida de su evangelio, de vida o de querer vivir el evangelio de Jesucristo. La teología viene a ser, decimos, un momento segundo, un momento reflexivo, crítico de esa experiencia. Un momento, por lo tanto, que tú desde una perspectiva filosófica, nuestros estudios básicos, el pregrado, como se llama, son 2 años de filosofía y 3 de teología. Es decir, nosotros estudiamos filosofía aquí con los filósofos, igual que la filosofía que estudia un filósofo básica. ¿Y por qué? Para poder tener un instrumental analítico, tener un instrumental que te permita hacer una reflexión rigurosa sobre esa experiencia creyente. Y por lo tanto, cómo evalúas a un estudiante es cuán rigurosa es esa reflexión, considerando para ello los datos de la Sagrada Escritura, considerando para ello los datos de la tradición de la Iglesia, considerando para ello el aporte que hace al conocimiento del hombre, del mundo, de Dios, por disciplinas humanas. Y por eso la teología es un espacio también de reflexión muy interdisciplinario, porque tienes que recurrir... ¿Cómo engarzan, por ejemplo, dentro de ese amplio camino doctrinario, fenómenos, por ejemplo, polémicos de la Iglesia? La teología de la liberación, por ejemplo. Lo que sucede con algunas comunidades cristianas, qué sé yo, que tienen un pensamiento distinto. Bueno, ahí yo creo que el punto decisivo es si se está velando por la calidad de la teología, es por la calidad de su argumentación, por los fundamentos en los cuales basa lo que se está diciendo, en el modo de argumentar, en la racionalidad de su pensamiento. Pero, por ejemplo, ¿hay discusión sobre la teología de la liberación en la Facultad de Teología de la Universidad Católica? Por supuesto que sí, todos los semestres tenemos cursos, hay un curso mínimo en el currículum de Teología de la Liberación. Y nosotros pensamos, además, y eso personalmente pienso, desgraciadamente no ha habido una presencia mayor de la teología de la liberación en la facultad y en América Latina. Y encuentro que justamente una de las cosas que hay que cambiar y que nosotros reclamamos en nuestra carta, no solo en nuestra facultad, sino que en América Latina y en el mundo, y particularmente en América Latina, que es donde ha surgido la teología de la liberación, pero ha sucedido que no hay ningún, prácticamente, teólogo de la liberación que haya podido ejercer y su docencia y su investigación en una facultad eclesiástica de teología. Eso es, a nuestro entender, inaceptable y no se entiende. ¿Y hay teólogos disponibles? Por supuesto, y teólogas. Y teólogas. Ese es el otro punto. Que han aparecido bastante más mujeres que tienen... la profesión de teóloga. Sí, claro, y con sensibilidad con los temas de la mujer hoy día y por lo tanto del movimiento feminista y de las preguntas que se hablen respecto del lugar, el rol, la importancia de la mujer en la Iglesia. Son temas que también el mismo Papa ha ido abriendo, ha pedido que se reflexione, se piense, se hagan propuestas respecto a esos temas. Y en la escuela, y en una escuela universitaria, Joaquín, donde por definición es donde tú explotas creativamente y tocas todos los temas y se generan toda una multiplicidad de experiencias para que finalmente uno, en términos teológicos, todo lo que tú estás mencionando, el rol de la mujer en la Iglesia tradicionalmente, los movimientos feministas, la situación con el mundo gay. El Papa le acaba de decir a Juan Carlos Cruz una cosa que es impresionante en el diálogo que tuvieron y que la reveló él y no se la han desmentido en absoluto por parte del Vaticano. El Papa le dice, cuando Juan Carlos Cruz dice, mire, yo puedo ser pecador también en montones de cosas porque yo soy gay, le dice. Y el Papa le dice una frase que yo no he escuchado jamás proferir de la boca de ningún Papa. Dios te hizo gay y te ama como tal. Y yo también, pero que te ama como tal. Eso perdón... En las épocas nuestras de colegio, ese tipo de cosas eran aberraciones. Estaba prohibido por ley. Y de pronto, ¿qué tanto se discute eso? Si lo dice el Papa, ¿qué tanto cae chorrea para que se entienda? Sí. No, a mi entender, todavía sucede que hay muchas cosas muy importantes que a nivel teórico en la Iglesia se han dicho, como por ejemplo el Concilio Vaticano II, gran concilio, grandes documentos, grandes orientaciones sobre el ser de la Iglesia, sobre nuestra relación con el mundo, pero que todavía no bajan. Pero para ponerlo en un momento más directo, todo lo que está enseñando el Papa, la apertura de la que está sugiriendo, el llamado que hace a una Iglesia cada vez
más empoderada, como se usa ese término hoy día, de que nosotros, cada uno de los católicos, nos sintamos como personas que somos portadoras del Espíritu y juntos, participamos juntos de este sentido de la fe del pueblo de fiel. O sea, todo ese tipo de discurso, como tú dices, muy abierto, muy convocante, muy inclusivo, muy cercano a una comprensión, por ejemplo, de la naturaleza y de los problemas de la naturaleza junto con los problemas sociales de pobreza, de injusticia. Bueno, todo ese discurso, a mi entender, ha bajado todavía muy poco. Y de repente tú notas que los modos de gobierno, los modos de relación que tiene Francisco son a veces muy distintos todavía de los que nosotros vivimos en la Iglesia. ¿Tú esperas finalmente, Joaquín, que con los cambios que se produzcan, eso se acelere? O sea, tiene que acelerarse necesariamente y esa es la esperanza que yo creo que de muchos de nosotros, no solo los teólogos, sino los católicos. Este pueblo de Dios, esta iglesia de Chile está sufriendo enormemente. Te cuento, hace 2 semanas se realizó el 10º sínodo de la iglesia de Santiago. Ahí son convocados los principales, como se llama, agentes pastorales, sacerdotes, religiosos, religiosas. En este tema eran los jóvenes, hoy día, entonces muchos jóvenes, alrededor de 500 personas. En uno de los momentos del sínodo se dijo, tenemos todo preparado para tratar estos temas, pero sin embargo venían llegando recién los obispos de Roma, no podemos hacer un sínodo con los temas preestablecidos, esto nos cambia la agenda, tenemos que dedicar una mañana entera a conversar sobre la crisis de la Iglesia y lo que esto significa. A mí me invitaron a participar de ese sínodo y me pusieron una comisión que debíamos recoger el sentir de esas 500 personas y poder formularlo en un documento. Ese trabajo que hicimos con 10 personas, recibimos 60 páginas de opiniones de la gente. La gran mayoría quedamos impresionados, realmente impactados, cómo la gente expresaba dolor, consternación, decepción, amargura, miedo por el momento que vive hoy día la Iglesia. A la vez, esperanza, a la vez, deseo de que esto cambie y compromiso para hacerlo. Entonces, yo creo que lo que está viviendo esta iglesia es efectivamente un momento muy crítico, muy serio, y que uno quisiera que pudiéramos efectivamente responder a la altura del tiempo. Y no solo la teología, nosotros hemos dicho en esta carta que contamos, hemos dicho la teología tiene que estar a la altura del tiempo, pero no solo la teología, sino que todos los católicos en esta iglesia. Joaquín Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en la noche. Muchas gracias a ti. Volvemos con ustedes en un ratito.